Indómitos, un podcast de sucesos culturales que cambiaron la sociedad. Hola, ¿Cómo estás, Leo? ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Y este? Hay un tipo acá. ¿Y este qué es? Hola, ¿qué tal? Hay un hippie. Un hippie. El hippie. Hoy vamos a tener un programa especial por dos motivos. Mira, no, Primero, va a haber hay un invitado sorpresa que va a estar participando. Aunque le daba cosa participar, pero lo vamos a obligar. Y hoy el formato va a ser el formato B que siempre habíamos pensado antes de arrancar el podcast. Porque hoy no vamos a hablar de una persona, o de un personaje, o de un indómito. Hoy, los indómitos somos nosotros. Nosotros somos los indómitos porque vamos a estar en contra de algo. Y si ustedes no están en contra, yo los voy a obligar. Habla por vos, boludo. Bueno, Yo no sé si voy a estar en contra. mi investigación los va a llegar a que estén en contra. Creo que no estoy en contra yo. Investigación, digo. Sí. ¿Por qué voy a estar en contra de algo que no sé? Bueno, ahora vas a ver que vas a estar en contra. Hoy vamos a tener que cambiar el título en las miniaturas y todo, pero podemos decir. No creo que nos bloquee YouTube, ¿no? Bueno, le pongo un pitito. Si lo quieren bloquear, que lo bloqueen. Loco, basta de la corrección política. ¿De dónde trajo la corrección El política? programa de hoy se va a llamar Inglaterra la madre. Bien. No, fue una decisión editorial. Dije. Una decisión editorial. Hoy el programa va a contar las tropelías de este inmundo imperio que ha sacudido el mundo y ha sido la potencia mundial del siglo XVII y XVIII. Bueno, vamos a arrancar. Todo empieza así, como un cuento de hadas. Primero les voy a contar la anécdota. Algo que me pasó hoy en el trabajo. A ver qué opinan ustedes. Una polémica. Justo que tenemos una persona más, vamos a aprovechar para tener diferentes opiniones. Porque si no, hay una sola voz que se queja. Exacto. Se dio la polémica en el laburo. Los voy a nombrar porque mis compañeros los quiero mucho, me aguantan todos los días. Gang, allí, Maichu. Estábamos debatiendo sobre cosas que se prohíben y cosas que no. Y yo, muy vehementemente, dije que había que prohibir en el territorio argentino que hubiera una bandera inglesa en cualquier lado. Que había que prohibirla. Que no pueda estar la bandera inglesa representada en ningún lugar. Me pasa un montón igual, pero sí. ¿Vos qué opinas? ¿Hippie? No, me parece que no. ¿Te parece que no? No. Que no tiene que estar. Tiene que estar. No van a dejar de existir porque no mostremos la bandera y hay un montón de cosas Bien. que seguimos valorando a pesar de que algunas personas hayan hecho eso. Creo que esto en este momento, no sé, entiendo que me vas a convencer de que... No, Tu no. compañero de laburo que decían. Decían que prohibir cualquier cosa está mal. Que Mucho más piola la visión de ellos, más comprensiva. La mía, más al hueso. progresuchis los compañeros. Somos todos medio progres, ¿no? Sí, son todos No, piola. digo, porque yo también. Digo, Sí. soy el que no hay que prohibirlo. Yo soy el fundamentalista acá. Pero no importa, porque me la aguanto. Lo que digo es que cuando algo es muy ofensivo y cuando algo es muy dañino para una sociedad, como no vamos a nombrarlo por la duda de la censura, pero hubo un régimen que hizo desaparecer a 6 millones de personas, generó la Segunda Guerra Mundial, y yo decía, si una persona de la colectividad que fue más asesinada tiene una remera con el símbolo de ese dictador, no está bien. Imagínate en 11 una persona con una remera de... Una remera de... Sí. ¿Ustedes lo verían bien eso? No, me parece provocador. Es provocador, es una falta de respeto, es desubicado. Y además yo tengo la idea de que no todas las ideologías son válidas. Para mí todas las ideologías no son válidas. Las ideologías, para mí, por eso me voy a calmar y le voy a... Pasa enojaduchi. No voy a decir que yo tengo razón. Lo que voy a decir es que para mí, las ideologías que proponen destruir y anular al otro, tienen que ser censuradas. Porque si todos decimos lo que se nos ocurre, esto termina siendo un caos. Es un debate, una polémica, una pregunta filosófica. Es una pregunta filosófica que
es peligrosa. Es peligroso. ¿Quién pone la vara a eso? Porque lo que estuvieron muy bien mi compañero de trabajo me decían, ¿quién es el que decide qué es lo que se puede decir? Exactamente, eso es lo que estaba pensando. A mí me parece que siempre que generas una regla que parece que cumple con todas las necesidades, en ese mismo momento generaste otra regla que no cumple con ninguna. Entonces, ya alguien va a aprovechar para darle vuelta a eso y terminar prohibiendo lo que menos queríamos prohibir. Y por otro lado, me parece que el nazismo u otros regímenes que citaste Pero sí, están creados para eso, mientras que cuando decís prohibir la bandera de Inglaterra, estás prohibiendo a un país donde nace gente que no piensa eso. Quiero decir, una cosa es que vos te unas a un tipo de pensamiento y demás, y entonces tu bandera sea esa, y otra cosa que vos nazcas en un lugar y tenés una bandera. bueno, hay que ver si esa población podría hacer algo más de lo que está haciendo por lo que su país hace. Acá no es que me voy a poner el bando, para mí no hay que prohibir ninguna bandera. Inclusive te voy a decir la verdad, por ahí la bandera del nazismo tenemos que verla, tenemos que saber que existe, tenemos que ver quiénes son esas personas, Claro. porque hay que identificarlos. O sea, capaz que si no estuviese tan prohibida, sabríamos un poco mejor. Sobre todo en esta sociedad que ha demostrado ser bastante antisemita y bastante de mierda en el último tiempo. Por otro lado, lo que yo planteaba también es, si dejamos que todo el mundo difunda eso, al final alguien lo va a llevar y va a decir, ¿qué piola esto? Para mí, por ejemplo, si lo vamos a traspolar a Argentina, no está bueno haber dejado que la gente diga, bueno, Videla es un capo, todos esos chistes. Porque eso va avanzando y va pregnando la sociedad. Pero perdóname que te interrumpa. ¿Qué es polémica de Bareto o vas a contar, Bueno. vas a dar información? Por eso vamos a volver al tema del capítulo, que era Inglaterra, Dame, la cosa madre. Bien. Y vamos a decir que esto empieza como un cuentito de hadas. La reina Victoria ocupó el trono inglés entre 1837 y 1901. Durante ese prolongado periodo conocido como época victoriana, Gran Bretaña se convirtió en la potencia colonial más importante al explotar enormes extensiones en Asia, África, Oceanía y América. Bueno, vamos a arrancar por la noción de colonialismo. El colonialismo es la ideología que justifica la ocupación de territorios por parte, principalmente, como sucedió en la historia, por potencias europeas. Joseph Chamberlain, un inglés, afirmó esto. Es el jefe del Departamento de Colonia de Gran Bretaña. La raza británica, por eso estaba haciendo estos paralelismos, ¿no? Con lo que nombramos antes. La raza británica es la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. O sea, el tipo acá se plantea como una raza superior que trae el progreso. ¿Se entiende, no? Lo que está diciendo el tipo. Bueno. Con la excusa de difundir valores de la civilización europea. O sea, era un plan. Un plan. O sea, o sea, totalmente organizado, digamos. Sí. Una idea, un plan, como decís vos. O sea, no que, mirá, surgió esta posibilidad. Uy, justo No. se me desvié con el barco y caí en África. ¿Qué hacemos? No, vamos a ir a sacar todo, claro. A ver a dónde podemos ir. Bien. No, y además el planteo de la raza superior, ¿no? Que usaba el tío Adolfo también. Entonces vamos a que el Imperio Británico tuvo el mayor número de colonias en la historia del mundo. 120 colonias. ¿Segundo? ¿Quién estuvo? ¿Quién es segundo siempre? Francia. Muy bien. Segundo, Francia quedó con 80 colonias. Pero el que tuvo más colonias fue Inglaterra con 120. Segundo, Francia. Así que bueno, vamos a decir que 65 países se pudieron independizar del Reino Unido. Que fue el país que más países se le separaron. O sea, que más se le independizaron. Y vamos a decir que entre 1600 y 1885 el Imperio Británico tenía el 30% de esclavos de todo lo que es esclavitud. O sea, los ingleses tenían el 30% del total de la esclavitud.
O sea, El mundo. del mundo. O sea, el 30% de esclavos que se movían en el mundo eran exclusivamente de Inglaterra. Bueno, tenemos que marcar dos periodos, para ser claro. Inglaterra tuvo el periodo glorioso de su máxima expansión, que fue entre los años 1884 y 1922. Ahí, en 1922, empieza un periodo que se llama Pax Británica, Pax PA con X. Y es donde el imperio dice, che, vamos a dejar de invadir, vamos a tratar de conquistar territorios, pero con la economía, con manganetas, con tratar de poner un ministro, con poner un presidente, más escondido, digamos. Ah, esa es la que están ahora un poco. Es en la que están ahora. Eso dura hasta los días de hoy. Bien. Ellos van como dejando que se independicen los últimos colonias que están quedando, que son en África, como legales. Las están como dejando, pero de todas formas ellos tienen todo ahí. No es que Inglaterra domina, imagínate, domina un país africano, ¿no? Y un día dice, bueno, nos vamos. No es que no quedan más ingleses ahí. Ellos ya están manejando la energía, el petróleo, las importaciones, las exportaciones. Tienen toda la gente metida dentro de todo el gobierno. No es que si dejas de ser colonia de Inglaterra, al otro día haces lo que querés. Digamos, no seamos boludos. Las oligarquías locales están enganchadas con los ingleses que se van. Bueno, Inglaterra tiene un salto cualitativo y cuantitativo también. Porque en un momento, Enrique VII empieza a construir lo que se llamaba la Marina Inglesa. ¿Cuántos años tenía? 38. 38. Qué bravo este con 2 años, ¿no? Y Fifi se ríe porque sabe que estos son... Bueno, el tipo este de 38 pirulos crea lo que se conoce como moderna marina inglesa. Y de los barcos de guerra que tenía Inglaterra, triplica el número. O sea, el tipo hace como una inversión zarpada en barcos y crea una de las flotas más grandes del planeta. Entonces ahí empieza en la historia una puja entre 1600 y 1800 de los países europeos a ver quién era el más poronga de este conventillo en el mar. O estaban los holandeses, segundo Francia como siempre, España estaba súper enfierrado. España fue un momento superior a Inglaterra, en un momento le ganó, era tipo... Perdón, ¿qué año esto? Y entre 1600 y 1800 estamos hablando, hubo como una competencia ahí de, bueno, a ver quién se va a quedar con el mundo. Inglaterra era una potencia, pero Francia era una potencia, España era una potencia, ahí estaba muy parejo ahí. Portugal. Entonces estaban como disputando a ver quién era el más poronga de este conventillo de barcos y flota. Los dos más poronga del conventillo, los que llegaron al final, ponerle que esto era un mundial de guerrita de barcos, los dos finalistas, los capos que tenían más barcos, más, eran España, que les suena porque vinieron acá, e Inglaterra. ¿Qué pasa? Para que España tenía ya de este lado, en Sí. 1600, ya tenía la logística porque tenía que llegar medio que por los dos lados. Exacto. Tenía barcos que venían por este lado y barcos que tenían que ir por el otro lado, ¿no? Imagínense que estaba en juego quién se quedaba con América. Que no jodan, porque sabían que de ahí podían saquear un continente entero, de arriba abajo. Porque no es que querían. En esa no entró. Porque Sí, pero Portugal como que llegó a cuarto de final, pero como siempre en los mundiales. no tenía Cristiano todavía. Sí, Cristiano siempre está, pero de cuarto de final no te pasa. Puedo decir que Pechea. No, él no. Pero No Cristiano. Portugal. Cristiano y 10 perros. O sea, con Cristiano y 10 perros no llegás. O con Portugal el próximo mundial igual, ¿eh? Siempre dicen lo mismo y terminan Bueno, mal. Pobre Cristiano. cada vez más polémica de más esto, ¿eh? Bueno, volvemos. Acá se crea un momento jodido que estaban los ingleses y los españoles diciendo, bueno, acá el que gana se queda con todo, ¿eh? ¿Y qué es lo que hacen los ingleses en esto? Creo que es la única cosita en el capítulo que le voy a decir fueron pillos. Sin declarar la guerra, que era lo que se hacía tipo, si yo te voy a atacar un barco, era como que tenías que declararle la guerra. Ya se habían declarado la guerra entre todos. Pero en ese momento entre España e Inglaterra había una tensión de que se estaban por matar. Pero sin declarar la guerra, ¿qué hacen los ingleses? Van a destruir lo que se le conocía como la Armada Invencible, que era como el ejército más grande de barco que tenía España. Y los ingleses, sin avisar nada, van y lo atacan de sorpresa.
y agarran los barcos estacionados. Entonces se los hicieron mierda. Fueron, le atacaron toda la costa, le destruyeron todo, los astilleros, los barcos. Trataron de romper lo más posible, pero decía, bueno, así quedamos nosotros solos. Le salió bastante bien la jugada. Porque, bueno, esta supuesta Armada Invencible Española no se le podía ganar en el mar abierto, pero este truco de ir a destruir los barcos estacionados fue una buena jugada. Como un ajedrez ahí. Pero ¿qué pasó? España no se quedó tranquilo y contraatacó. Y fue, hizo lo mismo y hicieron mierda todo también. Entonces quedaron los dos como medio en empate. Tal es así que tuvieron que llegar a firmar un tratado porque dijeron, si uno de los dos vuelve a atacar al otro, vamos a perder todos los dos. Y se dieron cuenta que Francia y los otros nos van a comer. Entonces, firmemos mejor un armisticio acá, bueno, veamos cómo hacemos. Vamos improvisando, nos vamos matando los barcos en el camino. Y ahí empezó un quilombo ahí la navegación se volvió insoportable porque era... España venía, saqueaba oro de América, Inglaterra le interceptaba los barcos, pero otro barco, capaz los ingleses le afanaban todo el oro a los españoles que se habían robado de América, pero después venía otro barco español, le robaba el oro, recuperaba el oro, venía un barco francés, los cagaba a tiros. Sí, el mar era un lugar un lugar donde estaba lleno de barcos cagándose a cañonazo constantemente porque había un botín muy grande para afanarse. Era como un mar lleno de piratas. Exacto. De hecho, sucedió que el camino de los barcos que hace marítimamente desde América hasta Europa, dicen que todavía hay toneladas de oro ahí, en ese camino, que quedaron enterradas por la batalla, que algunos tesoros no llegaron a agarrarlo y se hundieron y quedaron ahí. Y había veces que se mataban entre dos barcos y se morían los dos. Y bueno, se perdían tesoros en el camino. Así que debe haber esculturas mayas, cosas de los pueblos originarios de América, enterradas ahí en el medio del mar, que nunca nadie la va a encontrar, o algún día capaz. Que ha pasado que han encontrado un montón de cosas de esa época. Bueno, ahí fue tipo ese conflicto que terminó resolviéndose más o menos solo con esta tratado de paz. Y Inventaron el preparado listo ya, porque hasta donde entendés se cagaron una piña antes de que arranque la guerra. sí, Entonces dijeron, a partir de ahora, cuando decimos ya, no se claro, dijeron, che, ahora nos vamos a cagar a piña. Tengo un reglamento nuevo para decir no Claro. vamos a pelear. Claro, pero ahora va a ser como, bueno, estemos todo el tiempo cagándonos a piña. Como, bueno, y el que queda en pie, queda en pie. Pero era como un ring de boxeo con 6 boxeadores, todos cagándose a piña entre todos. Y De entonces- América lejísimo. Y América no podía hacer nada, pobrecito. Estaba. No digo, cagándose a trompadas en el medio del mar, pero todavía no habían llegado ni siquiera a donde No, querían. mientras se cagaban a trompadas, buscaban el hueco para venir, matar pueblos originarios, Queda un saquear, espacio, digamos. se hacían un tiempito. Decían, No. che, ¿te parece sábado y domingo ir ahí a un ratito a Brasil y saquear todo, violar a unos pueblos originarios? Entiendo que mientras más cercano a 1800 ya tenían como acá una independencia o de recursos ya tenían. Sí. El tema era llevárselo. Inclusive podrían fabricar barcos acá, digamos, para salto. Tenían todos los recursos para fabricar barcos acá perfectamente, seguramente. Digo, estaba bueno dejar que venga el otro, agarre las cosas, se las lleve y vos lo que acabas cerquita de casa y agarraba las Más cerca, Y ¿no? eso hacían mucho los ingleses. Además de los barcos oficiales de las armadas, estaba lo que ya creo que lo habíamos explicado en un capítulo, la guerra de corso, se le conoce. Tenés la armada estándar, que son los ejércitos, digamos, del gobierno, con el uniforme, la bandera. Tenés los corsarios, que no es lo mismo que un pirata. El corsario es un barco armado de guerra, todo, pero que responde a un país, pero con un contrato. De Guillermo va a haber un programa acá. Va a haber un programa de Guillermo Almirante. Pero la guerra de corso es distinta porque el barco que roba y saquea un tesoro tiene que llevar una parte del tesoro al país, no la totalidad. Los barcos de armada regulares, o sea, los del ejército, si saqueaban un barco de otro país, tenían que llevar todo el tesoro al país. Los corsarios no, arriesgaban su nave, porque no se la arreglaba nadie, pero se quedaban con parte del tesoro. Y después estaban los piratas, que esos no respondían a ningún país, eran libres y iban ahí bardeando, atacando al que podían y bueno. Mayormente los piratas eran de Inglaterra igual. Y muchos sospechan que los ponían bandera pirata y decíamos no respondemos a nadie, pero igual lo estaban. Claro, pero era más barato que iniciar la guerra, digamos. Y igual estaban Bueno, marcados. tenían que cobrársela. Sí.
Pero después hubo, eso es para otro capítulo, pero hubo un momento que casi se arma una nación pirata en el Caribe porque realmente unos barcos de piratas se rebelaron contra todo y dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra movida y vamos a ser un país aparte. Y casi hay un país pirata, con la bandera esa y todo. Después no se logró porque los ejércitos se dieron cuenta que iban a perder mucha guita y los cagaron a tiro. Pero bueno, para un dato de color, otro datito de los ingleses, aproximadamente en el mundo hay 200 países. De los 200 países que existen, Inglaterra se olvidó de atacar solo 22. Y además, algunos de esos 22 que no fueron atacados todavía no existían. O sea, ¿entendés? O sea, hay 200 países en la actualidad. Sí, aproximadamente. Inglaterra atacó A 100, voy a hacer la cuenta, 200 menos 22. hippie. Hippie, haceme una cuenta. Aquí 178. Bueno, 178 países de los 200 que hay fueron atacados por Inglaterra. Y países que ya no existen tampoco. Algunos que no existen, claro, otros que todavía ni se habían formado. Por ejemplo, Bolivia todavía no existía como país, así que no se lo considera atacado, pero porque no estaba todavía. Pero sí atacaron la zona, quizás. Claro, toda esa zona fue atacada por los ingleses, pero no existía Yo Bolivia. lo que quiero decir hasta acá Sí, no justifica porque ya pasó, ya venció eso. Todo esto ya venció. ¿Qué? Esta cosa. Porque ahí está Francia, está España, está Portugal también. sí, un poco podemos decir que sí. Ahí está mezclado, está todo mezclado. Digamos, que era una cosa de la época también de los países europeos. Por acá no me convencé, no sé. Acá va a haber un hecho ¿Algo más? Sí, va a haber mucho tiempo. A ver. Va a haber un hecho determinante. Se gesta en Inglaterra algo que va a cambiar la historia de la humanidad para siempre, que es la revolución industrial. La revolución industrial es la evolución de las máquinas y la industria, y empieza a florecer la industria para producir bienes a grande escala. ¿Qué quiere decir esto? Que antes era todo hecho por artesanos, por gente que era, no sé, había herreros, había gente que tejía, todo muy dividido. Ahora empezaron a partir de 1760 a nacer las fábricas gigantes, como las conocemos, llenas de máquinas produciendo cosas. Fue muy importante. Eso es un dato que me dijo un profesor de historia en la UNTREF, que un insumo que nos sorprende. ¿Qué pensarían ustedes que fue lo que más fue importante en la revolución industrial? ¿Qué materia prima? ¿Qué se les ocurre? Y algodón. Bueno, perfecto. Algodón. El algodón y las telas. Pero ¿por qué lo sé? Porque la industria que más importante Sí, en esa época fue la textil. perfecto. Bueno, pero Hay mucho acero. muchos no lo saben. La gente rompía las máquinas para tejer. Yo lo aprendí en colegio. Yo cuando el profe hizo esa pregunta, estaba en la universidad, nadie supo. Bien. Todos dijimos acero, madera, comida. Algodón no se nos sabía. Me acuerdo que lo que ocurrió en la revolución industrial es que la gente que trabajaba en la industria textil rompía las máquinas. Como que el enojo era contra la máquina y no contra el sistema o contra los hombres que decían Sí, que y los explotadores, digamos. claro, que no repartían, ¿no? Así todo, la revolución industrial avanzó como un monstruo y se comió todo. Ujú. Esos que rompían máquinas no les fue muy bien. Bueno, entiendo que por los lados tenían que descartar la broma. Así que la revolución industrial se convirtió en una especie de monstruo que necesitaba comida. Y el país que tenía más aceitado eso era Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los ingleses dijeron, bueno, mira, necesitamos para producir en masa y venderle, comerciar con todo el mundo, más materia prima. ¿Cuánta materia prima en Inglaterra? Para nosotros, más o menos, lo que nos alcanza. Bueno, pero queremos venderla a todo el mundo. Meter nuestros productos en todos lados. Entonces, ¿qué dijeron? Y bueno, vamos a tener que ir a robarle a otros. ¿Qué es lo que hace en inglés cuando se queda sin comida? Salta a la pared y le roba al vecino. Digamos, hace eso. Es lo que hacen los ingleses. Es un soguero. En inglés es un soguero. En inglés es un punga, un cuatrero, un sinvergüenza, un tipo que te afana. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene algo para decir, perdona, usted tiene para decir. No, todavía no estoy convencido. No, yo todavía Hay que hasta acá. Vamos a viajar hacia India, ¿no? Tomar un avión. Leandro, acá tenemos la suerte, rarísimo. Leandro viajó a India. Tenemos un indómito que fue a India. Te conocemos ahí. Así que vamos a hablar, lo digo bien, no con N, los mogoles.
mogoles, no mongoles, mogoles. Los mogoles eran un pueblo musulmán que vivían en lo que ahora se conoce como India, antes no era India, y eran un imperio muy grande que conquistaba terrenos, pero trataban de negociar. Hacían matrimonio arreglado con los reyes de los lugares. Trataban de un imperio, pero no eran tan sanguinarios. Digamos que los tipos trataban de ir cooptando los distintos lugares, negociando, y con el comercio, mucho con el comercio. Los tipos dicen que tenían un auge muy importante de lo que era el comercio, también producían a gran escala, si bien no era revolución industrial, pero tenía mucha producción de comida, de especias, de tela, de seda. Y empezó a ser un imperio muy importante en el mundo antiguo. Estamos hablando de 1600. Todavía Inglaterra no había explotado a full su armada imperial. Entonces, ¿qué pasa? El último líder fue Aurangzeb, que bueno, no sé bien cómo se pronunciará esto. En ese momento, el imperio, de 1658 a 1707, el imperio mogol se convierte, mira, esto es un dato que a mí me sorprendió, no tenía ni puta idea. Se convierte en la mayor economía del mundo. Jodidos mogol. No, esos son mongoles. Una cuarta parte del Producto Bruto Interno del mundo lo tenían ellos. Mira. O sea, ahí estaba una provincia llamada Bengala Subá, que después va a cambiar de nombre. Va a ser conocida como Bangladesh. Y los tipos principalmente manejaban el comercio de la seda. En ese momento, India era más grande que Argentina en kilómetros, porque incluía al menos lo que es Pakistán hoy y Bangladesh. Pero en general, después de la liberación, India tiene el mismo tamaño en kilómetros que Argentina, aproximado, ¿no? Claro, es un país mucho más grande. Nosotros somos 40 millones, son 1.000 millones de habitantes, ¿no? La diferencia de... ¿Qué es lo que tenían los tipos muy importante? Para ser potencia. Exportaban arroz. Que a India, imagínate, bueno, Leo estuvo en India se come... todo eso, claro. ¿Cómo se come el arroz? No, sí, todo sienta hay arroz ajeno. Es como en China y como en los países asiáticos. Sí. Comen bocha de arroz. Sí, aparte de darle comer a toda esa gente, de algo que rinda. Muchas Que no tienen polenta, pero tienen arroz. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a esta pobre gente? Inglaterra se dio cuenta de que estos tipos estaban teniendo todo. Dijeron, bueno, vamos a matarlos y a sacarlo todo lo que tienen. Por esto que estábamos hablando que necesitaban materia prima barata. Entonces llegaron con su flotita, masacraron a todo, hicieron mierda a todo y les robaron todo. Básicamente se robaron todo. Literal, se robaron todo. Inédita del indio. Avanzaron desde ahí hacia India, hacia Bangladesh, empezaron a expandir como una mancha. Entonces Inglaterra empezó a tomar todo ese lugar, todo para ellos. Acá hay que nombrar, le suena el nombre Cipayo que siempre usamos acá. Cipayo acá en Argentina se usa como traidor a la patria, como un tipo que traiciona. Y está bien puesto el nombre porque los cipayos eran los soldados que estaban en India que peleaban por los ingleses. Los ingleses eran los casacas rojas. Vieron que todos nos acordamos de que el uniforme inglés es un coso rojo con dos tiritas cruzadas. Bueno, los ingleses, como no se querían ensuciar mucho la mano, Como las bifitas. agarraron, esclavizaron a unos indios, los entrenaron y dijeron, bueno, ahora son el ejército ustedes, mátense entre ustedes. Y entonces los cipayos, por eso se les dice así, porque son los mismos indios matando a los indios. Para cuidar los intereses de Inglaterra, no para... pero al final, con el tiempo, le fue saliendo mal. Porque, fíjate, ¿por qué los cipayos se dieron vuelta y dejaron de responder a los ingleses? Por una boludez. Por una boludez no, por algo cultural importante. Los ingleses, con el avance de la tecnología, mejoran su armamento y hacen un fusil que se llama Enfield, modelo 1853. ¿Qué pasaba? Los cartuchos de este fusil venían impregnados con una grasa para cuidar el armamento. Y la grasa animal, los indios no podían tocarla con la boca, porque es como comer un animal. Entonces empezó a haber un quilombo con eso. A todo esto, dato aparte, los ingleses estaban matando a todos los indios que se oponían, y a los cipayos, que eran sus soldados, les daban latigazos todo el tiempo. Los tenían a los latigazos. O sea, y eso que eran los soldados de ellos.
Pero Desaparecido total. cuando los ingleses estaban aburridos, dicen que en serio, en joda, se ponían en pedo y llamaban a un par de soldados y decían, a ver, vos, vení, pa, y lo cagaron a latigazo. Con el tiempo eso no fue cayendo muy bien, como imaginarán, en los trofos de los cipayos. Y para la gota que derrama el vaso es esta, que los obligan a los tipos a disparar con cartuchos que tenían que chupar la grasa animal que ellos no pueden. Los ingleses los tratan de chamullar y le dicen, no, en realidad es grasa vegetal. Pero los indios tampoco son boludos. Y entre los indios se empezó a correr el rumor que era mentira y que decían, no, esto es grasa animal, nos están tomando boludo encima. Y ese Aparte ahí juega la religión. juega la Por religión. encima de todo. O sea, está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, perdieron el dominio sobre los cipayos por eso. Y ahí se debilita un poquito Inglaterra. Y acá, ¿quién va a entrar? Que vos me lo habías pedido, nuestros amigos de Bangladesh. Bangladesh, ese país que festejan cuando gana Argentina. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en Bangladesh llegan los ingleses, lo mismo de siempre, saquean, roban todo, y se convierte en colonia británica. Así que esto arranca en 1757, toman Bangladesh los ingleses y se lo apropian. Pero 100 años después justo sucede la rebelión de 1857. Es que es lo que estábamos hablando de los cipayos. Los cipayos los tenían a raya a los de Bangladesh, como los tenían ahí dominados. Pero ahí los cipayos se dan vuelta y dicen, no, vamos a pelear con ustedes porque los ingleses nos están cagando. Y ahí se pudre todo. ¿Qué es lo que hacen? Por lo de las balas. Por lo de las balas. O sea, la bala fue como el detonador, ¿no? Sí, sí, los del cipayos ya venían sufriendo. Che, creo que los latigazos no estaban buenos. Lo de los latigazos mucho no ayudaba. Claro, como para darse una idea. El latigazo, ¿no? No, el latigazo y encima decir, che, ¿le puedes ir a pegar un tiro a tu vecino que me miró mal? No me gusta, es muy negro, muy feo. Pegale un tiro. ¿Puedes matar a ese indio de mierda? ¿Puedes matar a ese indio de No mierda? estoy convencido, ni mucho menos, todavía no. Digo todavía porque estás muy seguro de que me vas a convencer, pero hasta ahora lo que veo es que primero a traición revientan los barcos antes que arranque la guerra, como si la guerra tuviera reglamento igual, ¿no? Pero bueno, pongamos en términos de guerra, Sí. a traición. Después van y convencen a un grupo de gente de que sus hermanos, sus compatriotas, sus vecinos, sus amigos Sí. merecen menos que estos que vienen de afuera y los cagan a tiros. Aún a pesar de recibir latigazos y de ser, supongo que maltratados y humillados. Tienen un gran poder de convencimiento y de una especie Sí, de... buenas herramientas, ¿no? No, claro, tienen buenas herramientas porque tampoco es tan grande el país, digo, en cuanto a tamaño y demás. Bueno, ahora vamos a hablar de tamaño, justo. Bueno. ¿Querés tamaño? Vamos para. Ahora, entonces, ¿Tamaño? los ¿Probaste el chiquito? que probé grandote. Los ingleses Esto lo editaba. ponen un virrey. No, esto queda. Esto queda. Ponen un virrey acá, ocuparse. ¿Y qué es lo que se le ocurre al virrey? Decir, no, están comiendo mucho. ¿Sabes qué? La comida mejor. Mejor vamos a mandar la comida para vender, ¿viste? ¿Para qué le da a comer a estos giles que están acá? Y ocurre lo que se conoce como la hambruna de Bangladesh. La gran hambruna de Bengala se llama. Esto fue, todavía Bangladesh era colonia inglesa en 1943. Mirá de qué año te estoy hablando. O sea, los tuvieron 100 años cagando la tira. 1943. Sí, ayer. Claro. O Eh, sea que estábamos en el 1857. sí, pero desde ahí a 1943, en Bangladesh por lo menos no cambió nada. Los ingleses seguían haciendo lo que se les cantaba en las pelotas. Pará. En la hambruna murieron 3 millones de personas de Bangladesh. 3 millones. 3 millones de personas. Perdón, Solo de hambre, ¿eh? pero ¿vas a picar el motivo o...? ¿Qué motivo? En 1943 Inglaterra ya estaba involucrado en la guerra mundial. No, sí, claro. Entonces, lo que tuvo que hacer ahí tenía disputa y fue como, bueno, esto es un problema. Si me voy de acá, tierra arrasada, que esto lo hablaste en el episodio pasado. Sí. Y en la tierra arrasada No, pero mataron de hambre a 3 en millones. realidad no era tierra arrasada porque ellos la seguían manteniendo la colonia, no es que se fueran. Había Claro, un virrey. pero se estaban yendo porque estaban perdiendo No, su no. territorio. Mirá que Inglaterra no estaba perdiendo nada, ¿eh? O sea, la Segunda Guerra se daba en Europa, Ok. pero las colonias estaban lo más bien. No es que
se retiraron de las colonias. Porque lo que ellos fueron vivos, que las colonias las armaban, como te estoy diciendo, con un esquema de agarraban, tenían las oligarquías locales, una fuerza de ejército y virreyes. ¿Y por qué los mataron entonces además de destruir? Porque querían más comida por el tema de la guerra y todo. Dijeron, necesitamos más comida para darle a los soldados todo. Entonces vamos a darle la comida de los ingleses a los soldados y la comida que le sacamos a los ingleses, saquémosela a los de Bangladesh. Sencillamente por eso dijeron, vamos a administrar la comida para nosotros y bueno, si los otros se cagan de hambre. Así que por la guerra también en parte cagaron de hambre a la gente de Bangladesh. ¿Hasta cuánto tiempo tuvieron de...? Eso fue hasta el 43. En el 43 empezó terminó la hambruna. No. Ahí fue durante ese periodo de 1900 a 1943. Ahí más o menos terminó. Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo como una repartición distinta de las colonias, todo. Pero mientras la guerra duraba, las colonias estaban lo más bien. Acá podemos decir, esto es importante porque acá como voy a cerrar el capítulo de India, de esa zona. Acá dice, entre 1880 y 1920, las políticas coloniales británicas cobraron más vidas que todas las hambrunas de la Unión Soviética, la China maoísta y Corea del Norte juntas. Entonces vamos a decir, los factores. Gran Bretaña destruyó la industria en la India. O sea, se ocupó de que no hubiera una fábrica de nada. Solo podían quitar la materia prima en crudo, como estaban. Lo destruyeron a propósito, no dejaron que hubiera nada en pie que sea una industria. Vos lo habrás visto en persona, ¿no? No, Fino, ¿verdad? es que en realidad, yo estoy un poco mareado ahí, pero entiendo que en simultáneo, y que Gandhi, y que la revolución de la sal, y que esa lucha que se dieron los ingleses, fue en simultáneo con la Segunda Guerra Mundial, aprovechando que Sí. Inglaterra tuvo que Vos sacar decís. recursos ahí. Entonces, digo, Claro, pero la Bangladesh retirada, no es la India, por eso. pero es... No, es un país que estaba al lado en ese Sí, momento. sí, está al lado, ya está independizado, Por eso. pero inclusive probablemente haya tenido conflictos con India. Pero Sí, digo, sí. cuando rompe la industria de la India, es en su retirada. No, en realidad había sucedido antes. Porque Inglaterra, cuando llegó a India la primera vez, en India estaba creciendo la industria. Que dijeron, no, saquen eso que no, acá industria no va a haber. Bueno, entonces se robaban directamente la materia prima y sobre todo las telas. Así que se acabó la industria en India. Y acá vamos a decir un dato importante. Esto quiero resaltar que lo dice Dylan Sullivan, que es un investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de Barcelona. Y ¿Qué es se llama? Dylan Sullivan. El tipo es... ¿Y es español? No, es australiano. Ah. Pero estudió en Barcelona. Chantas, No, ningún chanta. Y después tenemos a Jason Hickel, que yo para que se entienda que no son argentinos, ni de Bangladesh, ni de India. No son resentiduchis. No son resentiduchis. ¿Por qué Uy. Argentino, Bangladesh o la India? ¿Cómo los unís? Porque no son países que le tienen bronca a Inglaterra porque fueron robados. O sea, es un australiano y un inglés. Bueno, porque los australianos son coloniales, son Su colonia. colonia, y sí, debe haber. No está nuestro amigo en ese grupo, pero debe haber australianos en los jaduchis. Sí, pero no son los más, que digamos. Claro. La verdad que no son la mayoría. Si no, ellos se hubieran independizado. Claro. Es tan simple como eso. Tenía su propia bandera, ¿no? Tendría su propia bandera. Australia ni bandera tiene, boludo. Es un cuadrado azul con la bandera de Inglaterra. Nueva Zelanda. Hola Tito, ¿cómo estás? Estamos hablando de nuestro amigo que vive en Australia. Digo, Trapo tiene. ni trapo tiene. Le robaron el trapo. Así que esto para finalizar el capítulo India. Y lo ¿Vos decís que este capítulo, desde que arranca con el título hasta acá, es publicable? O sea que Spotify, que YouTube no va a decir, che, salvo que está no es bien, inglés. lo escuchan 4 personas, pero capaz que no. Bueno, no importa. Nosotros vamos a grabarlo como yo quiera. Pues vos estás diciendo que si a alguien no le gusta esto, que se vaya a la concha de su madre también, o entendí mal. Sí. Eso creo que ya estaba claro. Tal vez Dan necesitaba saber si este capítulo también aplicaba.
Bueno, como para finalizar el capítulo de India, el colonialismo británico. Acá viene, vos querías número, por favor. Hay un número acá, ¿eh? Yo quería tamaño en realidad. Tamaño. Vamos con números. Bueno, tamaño. A ver si lo podemos. Si podés imaginar esta cantidad de gente. El colonialismo británico en la parte de India, Mogol, Bangladesh, mató a 100 millones de indios en 40 años. Buen récord, ¿eh? 100 millones de niños. 100, repito, No, pará, 100 millones de personas, porque 100 millones Bueno, de Bangladesh no eran indios. vamos a decir, dividirlo como quieras. Entre Bangladesh, Mogol, India, mataron a 100 millones de personas. Solo en 40 años, un récord. Si haces el promedio por año. 2.500.000. ¿Por año? Sí. 2.500.000 personas por año, señor. O sea, en 40 años mataron, ¿qué somos? 40 millones ahora. 2 Argentina y media. ¿Está chequeado esto? ¿No? Sí, Esto- sí, no, está chequeado. Y lo que pasa que es lo La que publicidad, ¿no? La publicidad. ¿no? es lo que quería discutir. Sí. No la publicidad, la propaganda, ¿no? No está de moda. Yo soy un boludo sentado acá, no me conoce nadie, no estoy en ningún medio, usted tampoco. No está de moda decir que los ingleses mataron 100 millones de indios. Lamentablemente, no. No se dice en ningún lado. Capaz te lo dice Felipe Piña, algún historiador piola. Capaz te lo dice un historiador indio. Pero ¿en qué canal de YouTube, en qué podcast escuchaste? De hecho, yo No está. cuando yo me enteré de la hambruna, que los mataron de hambre, digamos que fue como más como terrible porque la gente se muere de a poco, lo que genera la hambruna en una población que se murieron 3 millones de personas de hambre. Solo de hambre. O sea, A los 100 millones, y restale esos 3 que se murieron de de hambre. hambre porque en parte que les rompieron los campos para producir, o sea, que cuando los chavales se iban retirando, las tierras que iban perdiendo, iban rompiendo los sistemas de producción y que aparte los bloqueaban para que no entren. Además. Pero bueno, o sea, 3 millones de personas de hambre. Lo que ocurre en 3 millones de personas de hambre es que, imagino yo, canibalismo, o sea, lo peor de la humanidad, Sí. ¿no? Las condiciones de higiene. No, 3 millones de personas muriendo de hambre. O sea, si hay una película, El Hoyo, por ejemplo, que te muestra un poco qué es el hambre en la gente, ¿no? Exagerado, una cosa así. Esto pasó de verdad. Claro, claro. ¿Cómo hacer para matar 100 millones de personas? Tendrían que tener un sistema Sí, un sistema bélico. nefasto. Sí, con armas. Todo se logra con armas y un ejército entrenado. No hay mucha. Bueno, no vamos a extendernos tanto con África porque en África hicieron exactamente lo mismo. Llegaron. En África. La parte de África medio que... No, en África no había una industria incipiente. Pero, contrariamente, a vos te dicen África, ¿qué te imaginas? diamantes. Pero la imagen, ¿no te viene una imagen como algo medio amarillo? Como medio desierto. No, el ahí Congo medio- tiene selva y eso. Bueno, bien, bien. Porque eso es algo que yo, Es amplio, es un continente, boludo. sí, tengo que decir que cuando me dicen África me imagino una aldea medio ahí tropical, con Sí, la gente sabana te obligaba. medio sabana, así, medio gente Desierto y descalza sabana. y un chabón cagándose de hambre. Bueno, es como que es una imagen medio icónica, pero no, Pero muestra una película. es lo que nos muestran las películas. Bueno, Lo que pero muestra el zoológico. ves que es tema de publicidad y no hay nadie lo sepa. África es muy verde. Exacto, por eso no lo muestran mucho. Porque lo que uno cuando investiga todo, África es un país con un clima de la puta madre, es como una potencia mundial de producción de alimentos. Claro, sí, Y los africanos se cagan de hambre. Ahí está la cosa. Ahí te das cuenta de, che, acá hay algo que está mal. ¿Cómo? Si uno se imagina a un nene de África cagado de hambre, es uno de los continentes que sí, más produce alimentos. Cuando lo ves no hay pasto, no hay planta. Está todo desierto, está verdad, todo amarillo. Es cierto que la imagen es un pibe famélico en la arena, en la tierra árida. Lo que voy a nombrar ahora son los países que Inglaterra conquistó, que ahora después cambiaron de nombre. Egipto, Sudán, Sierra Leona, Gambia, Ghana, Nigeria, Kenia, Somalia, Uganda, Tanzania, Bechunalandia, Eso no existe más. Rodesia del Norte, mirá qué interesante, Mirá. Rodesia del Sur, Zimbabue,
todo eso colonizado por Inglaterra, que cuando yo lo vi en el mapa es más o menos un 40% de todo el ¿Vos decís continente. que Tita tenía más aguante? Tita tenía más aguante. ¿Me da Mira, la sensación, puedo interrumpir con eso? Siguiendo con. No es que esté convencido para nada, ¿eh? Pero todos los lugares que está nombrando y demás, Sí. me da la sensación de que, por lo que decía antes del zoológico, de las películas, de que lo que resaltan de los lugares son cosas que son quizás indeseables, por decirlo así. Un desierto con un animalito, una sabana que no vale la pena. Y después, ¿por qué toman ese lugar? Porque en realidad lo que no conocemos y que probablemente no conozcamos porque no viajemos allá, habrá gente que sí, pero el común de la gente no, es que bueno, África debe ser un lugar con arena y leones y un poquito de algún arbolito cada tanto y listo. Destacan de los lugares que son quizás indeseables o inhabitables para después tomar toda la parte que sí está buena. Con India lo mismo, lo que conoce de India el que no fue a India es que, y bueno, no sé si vale la pena. claro, exacto. Eso es lo que yo quería dar a entender. Y eso es lo que sí. Son lugares que se genera una imagen devaluada. Exacto. Exactamente, devaluan. ¿Y qué imagen tendrán los demás de nosotros, no? Porque Sí, sí. Imagínate Latinoamérica, deben tener visiones parecidas. Acá, como dijeron bien, en África se robaron todo lo que era aceite de palma. Pará, tengo que decir algo, Sí. perdón, porque ahora que hablaste de África, que Gandhi inició su política de liberación en Sudáfrica. Gandhi, que era de una clase alta, que había estudiado, Sudáfrica, que estaba viviendo ahí, estaba trabajando o estudiando ahí, y ahí sufría la discriminación, porque era negro, y él no era negro, en su país no era negro, no sufría racismo. Claro. Y desde ahí se despertó como que, che, esto está mal, o sea que ya estaba conectado. Y el problema con los ingleses, ¿no? Entre Sudáfrica y... Pero pará, ¿Gandhi o Coso, o el Mandela? No, Gandhi. Ah. Gandhi trabajaba y... No me acuerdo la profesión, pero trabajaba en algo relacionado a las minas, me parece. Entonces estaba en la India, creo que en un tren, y dijeron, no, vos negro no puedes estar acá en un tren de blancos. Yo soy negro. Y ahí el tipo se empezó a chocar, o sea, Se empezó a dar cuenta que... se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando y empezó a trabajar en... ¡Hey, tengo anteojos! No soy negro. No, ¿No no, ven que tengo anteojos? es que en realidad, si hubiese sido latino, hubiese sido lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, el término negro no tiene que ver... Sí, para un inglés un negro cualquiera que no todo, es rubio, digamos. todo lo que no... Cualquiera que no es rubio de ojos claros es negro. Entonces, sí, entiendo que en Sudáfrica el extremo del racismo fue un poco más allá que en el resto de los países, pero digo, ya estaba conectado la lucha contra los ingleses, contra el racismo y contra esa locura que esta gente profesa. Yo ya estoy de tu lado un poco, ¿eh? Bueno, acá vamos a decir que se afanaron aceite de palma y dicen que en África había una cantidad de oro muy grande. El marfil, como todos suponen, y dicen que había, bueno, en África muchos diamantes, como dijiste, algodón, caucho y carbón. El caucho es una madera carísima. Hoy, actualmente, de las zonas del centro de África, del Congo, eso, está sacando un mineral, que en este momento no sabe el nombre, que es súper valioso y también tiene ahí grupos armados hipernefastos, Sí, hipernefastos que no van a buscar la libertad de esas poblaciones, digamos. no. O sea, ahí la libertad de esa gente no importa, no vale tanto como la de los afganos, ponele. Está bien, estoy un poco de tu lado, ¿eh? Y ahora terminamos con África. En los mercados internacionales, África además tiene mucha industria tenía mucha materia prima de platino, fosfatos, cromo, que es un metal que se usa para pintura, cosas muy caras, manganeso, diamantes, uranio, cobalto y coltán. El continente africano es la mayor reserva energética del planeta. O sea, uno no se imagina eso, se imagina Venezuela, los países árabes, no. El continente que más petróleo tiene es África. Tiene reservas inmensas de petróleo, carbono, gas natural y pueden producir una cantidad tremenda de energía hidroeléctrica. O sea que
ahí también hay una explicación de por qué no sacan el pie de África Claro. los ingleses, porque se estaban afanando O el sea, petróleo. que los ingleses, los franceses, ¿no? Sí, Estaban ahí sí, por sí. ahí los mismos. Pobre África, la verdad. Bueno, acá cortito tenemos también los señores ingleses, se les ocurrió hacer mierda a China. China tenía un imperio y hubo algo zarpado que fue la guerra del opio. No solo, fíjate esto, los ingleses no solo conforme con saquear todo, esparcieron el opio por todo el mundo. Fueron a China y le ¿El dijeron... opio como falopa? Sí, está bien, el opio se usa para muchas cosas, pero también, Ok. también se usa para medicina. De hecho, la anestesia es un derivado del opio, ¿verdad? El opio, santo, bendito opio, que cuando te operan no te duele que te corten, ¿no? Pero en esa época se usaba mucho para la droga. Me gusta la explicación de. Sí, imagínense, imagínense ir al dentista sin opio, ¿no? Gracias al opio no nos duele cuando nos arrancan un diente, ¿Y eso básicamente. gracias a los ingleses? ¿Estás No, agradeciendo? gracias al opio. Ah, ok, ok. Los ingleses hicieron todo lo contrario, se encargaron de afanarle todo el opio a China. Y ahí, como decíamos que pasaba antes con los barcos españoles, todo pasó lo mismo en China con los barcos ingleses y los barcos chinos. Ganó la armada inglesa, que estaba mucho más enfierrada. Así que le coparon China y le coparon Hong Kong. Y Inglaterra hizo un gobierno de ocupación. ¿Qué hizo? Empezó a humillar a los chinos, los tenía medio de boluditos de esclavos. Y pactó con Japón. Y entre Inglaterra y Japón saquearon China y le hicieron mierda. Le sacaron todo lo que tenía en esa época. También. Bueno, ahí té, seda, porcelana. Perdón, por ahí lo dijiste. ¿Qué año, más o menos? Esto fue el Imperio Chino entre 1839 y 1842. Fue la batalla, digamos. Mientras que el Imperio Chino se lo aguantó. Después de 1842, Inglaterra lo derrotó rotundamente. Y directamente desembarcaron con todo lo que tenían, ocuparon con el ejército, armaron ahí todo, dijeron, bueno, ahora gobernamos nosotros y pusieron un gobierno ellos. Los chinos, que eran una cultura tremenda, quizás le faltaba un poco de tecnología armamentística y Inglaterra lo pasó por arriba, que venía de pelear en todos lados. Como siempre, la misma historia de todos los lugares. Algunos oligarcas chinos pactaron con ellos. Sí, es una Ya una modus operandi. cosa cívico-militar, la famosa cívico-militar que te hace. En la década de 1830, Inglaterra exportaba 1.400 toneladas de opio al año. Sí. En China, el opio estaba prohibido como consumo de drogas, digamos. Se usaba por otras cosas, pero para drogarse no se usaba, estaba prohibido. Si te enganchaban con opio drogándote, te metían en cana en China. Bueno, Inglaterra, ¿qué hizo? Sacó eso y dicen que fue como un truco. Armó un Las Vegas ahí. Hizo mierda a toda la población con el opio y dijo, a los chinos, para que no jodan, Un Amsterdam. invadamos lo de droga, que estén todos hechos mierda, que sean todos opio dependientes, y así los quebramos cultural y psicológicamente, porque viste, los chinos son una cultura tremenda, y para derrotar como culturalmente un chino son muchos años miles de años de cultura. ¿Cómo lo derrotaron? Con droga. A tal punto que los chinos le decían la epidemia del opio, y no podían frenarlo. Así que bueno, así fue como la guerra del opio destruyó lo que era, no lo dije todavía, la dinastía Qing, que fue la última dinastía de China que luchó contra el imperialismo y perdió, obviamente. No, Y los cipayos acá fueron la droga. Exacto. Siempre encuentra algo encuentran un dentro de la truco. misma, Claro, contar. sí, el mismo lugar que los autodestruya. Sí, la droga fue como una jugada maestra de los hijos de puta. No sé si estoy convencido. ¿Sabes? Bueno, vamos, otra vez saludamos a nuestro amigo Tito que viene a Australia, porque nos vamos Australia no. a viajar con este avión de mierda que nos estoy llevando. En este avión de un gordo que quiere hacer enojar a otros dos, que no puede, lo llevamos a Oceanía. No sé qué cantidad de gente murió hasta ahora. Y te estamos contando acá 100 millones solamente en la parte de India. Que para, ¿Ese número hay que chequearlo o está...? No, si quieren búsquenlo, pero está chequeado. pero hasta acá, 100 millones de India, sin contar los muertos en Latinoamérica de las invasiones. Sí, de Latinoamérica. Contar los que mataron en guerras ahí en el mar, en la cosa contra los españoles y los piratas. Exacto.
Pero entiendo que ahí no eran cifras tan abultadas como en Latinoamérica, Kenia. Te hace un chascubún y se muere uno, o sea, un susto, pues un montón. qué boludo. Como que está muy amontonada la gente, lo digo porque lo vi, no porque... Claro, capaz los ingleses llegaron ahí y dijeron, che, no hay espacio, matemos 3 millones de personas. No, tiraba un tiro al aire y ya estadísticamente alguno del corazón se muere del susto. No, en India nos van a querer un montón, boludo. No, bueno, en esa época, ahora ya está mejor. Bueno, nos mudamos a Oceanía. En 1770 cagó Oceanía. Hay una expedición, llega James Cook, un nombre más inglés. ¿Qué hace James Cook? Está la bahía de Cook, Estaba- donde Tito tenía nuestro amigo Tito, en la bahía de Cook, Sí. tenían el 2 para atrás y el de piña, tenían un truco ahí que era infalible. ¿Sí? Sí. Bueno, se ve que aprendió de James Cook, porque Claro. llegó así, ¿eh? James Cook llegó a la costa australiana y dijo, che, esto me parece que está bueno para hacer una cárcel acá. ¿En qué año? 1770. Dijo, ¿Cuántos años tenía James che, esto Cook está ahí? lindo para una cárcel. 43. Esta vez te estoy mintiendo, cualquiera, no sé. No busqué los años de James Cook, me la coche de tu madre. Llega James Cook y dice, che, esto está lindo para una cárcel acá. Me encanta este lugar, voy a poner una cárcel, ¿sabes? Avisale a la reina y le voy a poner otro nombre. Le voy a poner Nuevo Gales. Esto va a ser Nuevo Gales del Sur. Nueva Gales del Sur. Todavía es una provincia de... ¿Todavía existe Nueva Gales del Sur? Así que vamos ahora con esta. A vos te voy a. Creo que con esta vos te enamoro. A vos me parece que no. Pero no era muy creativo para dar un nombre, ¿no? Directamente agarraban y ponían nueva algo que ya tenían. Claro, es como que nosotros que estamos en Sí. santos lugares Perdón, conquistemos otro lugar. Esto va a ser Nueva Santos Lugares. Pero ¿hoy qué fecha es, hippie? 30. No, 31. O 31 odio. 31 de junio. de Hoy 2025. un equipo de fútbol galés, no sé si lo vieron, No. que se hizo una camiseta con los colores de Argentina en homenaje a Argentina. Muy bien. Justo que dijiste Nueva Gales del Sur, como que hay un dato de que no tiene nada que ver con nada, pero me parece que había una cosa ahí de colonizades. Creo que con esta vas a quedar solo, amigo, porque acá lo conquista Leo con esta. A ver. ¿Qué pasa? James Cook desembarca con los ingleses en Australia, hace mierda a los pueblos originarios que había ahí, pero se hacen verga, ¿eh? Tipo, algo que no mencioné, estos lugares que estaban más alejados, además de lo que ellos mataban a tiro y a sablazo, estaba el temita de las enfermedades, que a veces uno se olvida, pero los ingleses, imagínate, vivir en una ciudad tan cosmopolita, llena de gente, viajar por todo el mundo, tenían un montón de enfermedades que capaz que en Australia no tenían. Y además de matar a tiro y a piña, de sablazo, y a latigazo como le gustaba, también No, contagiaban, se llama enfermedades. les llevaban enfermedades como de chapa, como de bonus. Claro. Hasta que los señores ingleses se encuentran con Nueva Zelanda y la población maorí. Claro. Cuando llegan ahí, ven que hay unos tipos gigantes y empiezan a pelear. Y Fanático la idea. empiezan a morir algunos de ellos. Como que dicen, che, boludo, estos chavales son medio picantes. Bueno, traigan más armas. Vuelven a intentar los ingleses. Los maoríes de nuevo se plantan. Los ingleses como que matan un montón, pero los maoríes se llevan unos cuantos. Y se dieron cuenta los ingleses que estaban empezando a ser casi una guerra, aunque era muy desparejo. O sea, gente que le gustaba pelear, digamos. Sí, fanático de cagarse a piña. Ahí nace el mito del maorí como un tipo invencible. Y los ingleses conquistaron igual de alguna forma. Lo lograron, pero a costa de muchas muertes, muchas bajas. Y así todo, o sea, los ingleses ganando, conquistando, se dieron cuenta que iba a ser muy difícil tenerlos controlados los tipos. Porque dijeron, no vamos a poder ni dormir. Porque cuanto me duerma, va a venir un urso de estos. Sí, están todo el tiempo en guerra, Y ¿no? me va a atravesar un cuchillo de lado a lado. Y por más que tenga un rifle, no me sirve para nada. Y entonces los ingleses, hijos de puta, buscaron una trampa y dijeron, vamos a hacer una especie de tratado, algo para convencerlo porque no vamos a poder. Y entonces, ¿qué hacen los ingleses? Intentan sobornar a todos los líderes de las tribus más grandes. No lo logran, pero logran hablar. Y hacen un consejo de maoríes y hacen como un tratado fundacional de Nueva Zelanda. No me acuerdo si puse el nombre acá. Son nombres difíciles. Sí, tiene un nombre difícil. Bueno, no, perdón, esto voy a ser, Yo tenía en mi mente. voy a ser sincero, no lo voy a... River tenía como que los maoríes fueron como con los que tuvieron que negociar. Como que Perdón.
fanático de la guerra, ¿no? En este quilombito, Batalla. los maoríes que había 100.000 cuando llegaron a Nueva Zelanda, quedaron 40.000. Claro. O sea, mataron al 60% de la población. Los ingleses dijeron, qué bueno, una oportunidad, porque ahora hay un montón de tierras libres. Así que ocuparon las tierras y los maoríes luego lo consideraron un genocidio, los neozelandeses, y hasta hace poco están peleando por tierras que le tienen que dar, y el gobierno inglés le tuvo que indemnizar y dar como unas tierras más a los pueblos originarios. Así que bueno, los maoríes... Pero estos todavía tienen la bandera con... Sí, o sea, todavía son una colonia, Claro, la bandera de Australia, Nueva Zelanda, la de Fiji, son todas. todavía son una colonia, Ahora, aunque de a poquito están tratando de salir de ahí. Bueno, de Oceanía se llevaron mucho oro y metales. También mucho pesca, mucho recurso pesquero. También dejaron instaladas, esto dicen que es muy feo, de las peores cosas que hicieron los ingleses. Dejaron instalado en Australia, acá lo aclara un sociólogo, que hay que exterminar a los pueblos originarios. En Australia, en Nueva Zelanda no lo pudieron lograr, pero en Australia los pueblos originarios son vistos como mierda, porque hay algo cultural. Esto habría que preguntarle a Tito. Sí. ¿Qué vio él, nuestro amigo argentino que se fue a ir a Australia? Pero dicen que socialmente instalan de que los pueblos originarios son unos sucios y hay que matarlos, y que el verdadero australiano es blanco. Eso es como la bajada de línea que impuso el gobierno inglés. Así que bueno, ya estamos casi terminando, estamos bien. Estados Unidos, te voy a preguntar. Justo vino de Estados Unidos. Tiene algunos nombres con nuevo algo también, ¿no? Claro, sí. Lo que decís, hippie, Hay varias novedades. es clave porque Estados Unidos está lleno de nombres tipo en medio mexicano trucho, tipo Los Ángeles. Viste que dicen las cosas en español pero mal. Y un montón de Nueva Inglaterra, Nueva Gales, nuevo esto, nuevo todo, como dijiste vos. Le ponían el nombre de un lugar inglés, Nueva. Adelante Nueva, tipo como nosotros invadiéramos un país y pondríamos Nuevo Buenos Aires, Nuevo Entre Ríos, Nuevos santos lugares. Nuevos Santos Lugares, Nuevo Villarrafo. Nuevo Villarrap. Yo pondría esos nombres si invadiera, si fuera un colonizador. Nuevo Sáenz Peña, Nuevo Caseros. Nuevo Ramos Mejía. Nuevo Ciudadela. Qué mierda, ¿no? No, bueno, está como si Gales hubiese sido tan maravilloso que le pusieron Nueva Gales. Ahora suena lindo, pero... Bueno, vamos a Estados Unidos. En este momento voy a hablar bien de Estados Unidos. Miren, porque estamos hablando de la masacre que hizo Inglaterra y Estados Unidos tiene sus cositas. Pero acá vamos a decir que un sociólogo y un tipo que manejaba el tema de los pueblos originarios de Estados Unidos estima que en el año 1800 los pueblos originarios nativoamericanos vivían, estamos hablando de Norteamérica, ¿no? Donde estaba Estados Unidos. Lo que sería Estados Unidos hoy en día, vivían 600.000 nativos. 600 lucas. Luego de que Inglaterra perdiera, se fuera con el culo roto para Inglaterra y Estados Unidos lo echó. El manejo de la metáfora, ¿no? No, la metáfora es muy buena. Pasaron de 600.000 a 250.000. O sea que menos de la mitad. Tranquilos, se cargaron los ingleses, se cargaron unos 350.000 pueblos originarios nada más, no estoy hablando de los otros. Bueno, como siempre, Inglaterra llegó a Estados Unidos, empezó a matar a todos, como se ve acá, 350 lucas de pueblo originario, hicieron colonia, saquearon los recursos, como siempre hacían. Pero pasó, acá en Estados Unidos podemos hacer un paralelismo, si bien no quería hablar de Argentina todavía, pero con lo que pasó con los españoles y los argentinos, que llega el colonizador europeo, pero se empieza como, entre comillas, encariñar con el lugar y empieza a tener hijos nativos del lugar. Acá en Argentina se conoce como los criollos, que eran los primeros hijos de españoles y nativos. Y empiezan a generar una especie de cultura nueva, una mezcla entre lo español y lo argentino que no existía. Bueno, en Estados Unidos pasó casi lo mismo. Podemos hacer un paralelismo muy,
muy bueno entre lo que pasó entre España y Argentina y lo que pasó entre Inglaterra y Estados Unidos, porque es casi lo mismo. O sea, es muy fácil entenderlo esto. Todos los otros lugares que conté son muy lejanos, muy exóticos, pero acá fue casi lo mismo. Llegaron, hicieron mierda lo que había de pueblos originarios, empezaron a tener descendencia, y la descendencia empezó a tener un cariñito por el lugar. Estados Unidos empezaron a sentir la patria. Y estos estadounidenses son los que me gustan. Me patino ahí un poco por la culpa de mí. Yo quiero decir que Sí. acá le empiezo a encontrar un poco de sentido Sí, a ponerle el nombre del lugar del que venís, porque cuando empieces a tener hijos y empieces a arraigarte a la tierra nueva, el recuerdito que te va a quedar de quién eras y la conquista va a ser el nombre quizás. Claro. Entonces, si yo lo llamo Nueva York, por más que me vaya encariñando con ese nuevo lugar y demás, el nombre me va a llevar de vuelta a de donde teóricamente vine. bueno, acá Es pasó. una forma de instalarse también. Acá pasó Córdoba, Palermo. Bueno, no es casualidad. Muchos de los lugares nuestros tienen nombre o italiano o españoles. Inclusive ni se molestaron algunos en ponerle nuevo. Directamente Córdoba, Córdoba. No se mataron mucho los. Superliminal. Sí, directamente. O sea, el nombre ni siquiera nuevo le pusieron. Ponele como Córdoba, listo. Acá pasó lo mismo. Así que está bueno. Otro paralelismo más. Bueno, los ingleses también dijeron, bueno, Canadá, vamos a matar un par de pueblos originarios allá, matemos canadienses, instalemos Sí, allá. todo el norte, Canadá capaz que no existía en ese momento. Ya que estábamos, Agarraron todo. agarraron De todo, todo lo que pudieron. Después vemos el nombre. Vamos. Y hubo ahí un quilombito, empezaron a avanzar para abajo al Caribe. Imagínate. Vamos. Todos nosotros somos contemporáneos. Te toca ir al ejército. Porque tenés 17, 16, 18, no sé a qué edad iría esa gente al ejército. Llegás a un lugar y la disputa por ponerle el nombre que vos querés. Sí, me da la sensación de que si vos te expandís o te vas porque querés buscar una nueva tierra, un nuevo horizonte y demás, le vas a querer poner un nombre totalmente distinto, algo inspirador, algo esperanzador. En cambio, si vos te expandís por el mero hecho de expandirte y de que de donde vos venís sea más grande, le vas a poner nombre que te lleven a ese lugar. Entonces, ponerle el nombre de donde vos venís es decir, agrandé el espacio en el que yo estaba. Y quizás es una cosa más conquistadora que otras, no sé, otra motivación para expandirte, que en realidad no sea tanto expandirte, sino bueno, voy a buscar un nuevo horizonte y le pongo un nombre nuevo. ¿Verdad? Bueno, ahora que lo decís, los ingleses en la India cambiaron los nombres de las ciudades. Entonces, una de las cosas que hizo Gandhi, que tenemos una imagen de Gandhi vestido con la tela blanca, y hay un momento en el que el tipo organizó una quema de ropa extranjera. Como que un poco se reía el tipo, porque el tipo se vestía como un occidental. El tipo había estado en Sudáfrica, se vestía con un jean y camisa. Pero Claro, pero no lo imagino ni en pedo a Gandhi con jean y camisa. claro, pero parte de la lucha del tipo en un momento dijo, che, vamos a ser indios, recuperemos nuestra ropa, recuperemos nuestra vestimenta. No sé si creo que hay fotos de una quema grande de ropa. Y gran parte de auspicia este segmento sin sal. Hay gran parte de lo que hicieron los indios, inclusive lo están sosteniendo, que, por ejemplo, Bombay, por ahí te suena por el jean, se llama Mumbai. Si vos te tomás un avión a Mumbai, en realidad estás viajando a Mumbai. O Varanasi, que es una ciudad súper, se llama Benares. Como que los tipos le cambiaron el nombre, como ellos lo podían pronunciar, no sé. Y en la recuperación, en la independencia de esos países, recuperan los nombres. Nosotros nunca fuimos ingleses, no hubo ciudades, no sé si hubo ciudades. Si fuimos good eggs, pero good wines, pero ¿Cuántos lugares sería Holy Places? entiendo que la gente, claro, Holy Place, Holy Places. Rajo Village, entiendo que que las ciudades cuando se liberan, los países cuando se liberan también recuperan los nombres, hacen un cambio en los nombres. De hecho, está pasando ahora en algunos países africanos, en Níger, que estaba sucediendo, que están recuperando. Ahora los medios de derecha tratan de decir que es un dictador, pero en realidad
es un tipo que agarró las armas y dijo, che, nos están matando como perros, hagamos algo. Y se está independizando y lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre a las calles. Todos los nombres tenían calles de conquistadores ingleses y el chabón empezó a poner nombres de los dioses de ellos. Y había una estatua de un inglés, así con el gorro típico de inglés señalando así. Lo primero que hicieron fue cambiar el nombre de las calles y al otro día agarraron la estatua y la tiraron abajo. Sí, Lo simbólico, lo simbólico. Claro, simbología de independencia. El símbolo es muy importante cuando uno... dominar al otro no es solo matarlo, también es conquistar su cultura, eliminarla, imponer tu música, tu arte, tu forma de pensar, tu ropa, como dijiste vos, todo. Los ingleses a todo lado que iban hacían eso. No es que solo mataban a la gente y listo, no. Decían, bueno, ahora te vas a vestir así, ahora vas a hacer esto, ahora vas a comer aquello. Imponían. Es fácil darse cuenta. Nuestro amigo que viene a Australia, todas las cosas que comen, todo, es medio parecido a lo inglés. Es como, tiene muchas cosas que se llaman igual, las mismas costumbres, las mismas cosas. Ellos. Después los países con el tiempo van cambiando. Sí, pero en eso que decías de Australia, por ejemplo, no tiene... Bueno, cuando siempre le preguntamos y habla de una cosa que es como una cosa untable negra, se llama Vegemite. El betún de Judea ese. Vegemite, no sé cómo se llama, Vegemite, no sé cómo se pronuncia. Pero es verdad que no tienen como muchos platos autóctonos. Y claro. No tienen como una cosa propia. Seguro que habría de los pueblos originarios, pero los eliminaron, tipo, la Canguro, receta. Canguro ahí. Canguro asado. Canguro asado, koala. Comen. Sopa de koala. Pero comen salchichas de canguro, como que el canguro se come, pero no es como probablemente lo más popular. Fibroso el canguro, es difícil hacer la salchicha con eso. Pero bueno. Encima con los animales que hay en Australia que te matan es jodido. Claro, Ahí yo me hago vegetariano en Australia. Todo te mata. Todos los bichos que hay en Australia son todos. Todo tiene veneno. Lo que tendrían que haber defendido Australia de los ingleses eran los bichos. Pero bueno, se pusieron las pies. Bueno, no lograron vencerlos igual. No lograron. Así que bueno, para resumir, Estados Unidos pasó lo mismo que en todos los otros lugares. Pero hubo una guerra en 1812 y Estados Unidos logró independizarse. Así que Estados Unidos también peleó contra las colonias que había en Canadá y prácticamente liberó a todo Norteamérica. En ese momento Estados Unidos hizo algo muy bueno de los ingleses, que como decía antes se fueron con el caballo vencido o con otras metáforas más violentas que quieran escuchar. Pero a los ingleses les costó mucho eso. Tuvieron la ventaja de Estados Unidos, la suerte, entre comillas, de que en ese momento los ingleses estaban también peleando contra la Francia napoleónica. O sea, Napoleón estaba ahí tratando de conquistar todo. Y entonces los ingleses se le estaban armando mucho frente al mismo tiempo. Los españoles también, esto que estábamos diciendo, la guerra de recursos, la guerra por mar que hacían con los barcos de España, con los barcos de Portugal. Bueno, todo eso parecía infinito, pero no, en un momento estaban peleando contra los españoles, contra los franceses, contra los Estados Unidos, los quilombos que se le armaban en India, todo. Y bueno, eso llevó a que por suerte Estados Unidos se pudiera liberar. Después del siglo XX cambió, Estados Unidos se convirtió en un país nefasto, pero en esa época fue un gran país y logró independizarse y fue como ejemplo para muchos países de América. Muchos acá decían, hay que ser como Estados Unidos, hay que o sea, acá y en otros países de Latinoamérica. Estados Unidos fue como una especie, aunque no fue el primero, porque hubo otro país que se liberó primero, pero fue como un ejemplo de un país grande, además liberándose de un imperio el más grande de todos. El imperio más poderoso de ese momento era España e Inglaterra. Y haberse liberado de Inglaterra fue como un hecho simbólico también, que hablábamos de los símbolos. Un golpe en la mesa diciendo, bueno, viejo, paren un poco porque está bien, unos lo lograron, otros no, pero Estados Unidos lo logró. Y fue una especie de ejemplo para los demás. Sí, y en vez de aprender la lección, se convirtió en discípulo, ¿no? Sí, después fue el mejor discípulo y replicó todo lo que hicieron los ingleses y lo emperaron. Pero hoy le toca. Hoy le toca cobrar a Inglaterra. ¿Cómo se llama el capítulo? No me acuerdo. Inglaterra. Bueno, No me está quedando claro. vamos a ver qué Convencido, a mí me va agarrando un poquito. Yo no. Igual ya acá perdieron 2 veces, Perdieron 2 veces ya, así que me pone contento. Acá, a prosópito, no hablé de Latinoamérica.
porque va a ser el segundo capítulo de Inglaterra 2, La venganza. Y vamos a hablar de por qué es un asco, un oprobio, una ofensa, una falta de respeto que un inglés se proclama acá y levante su bandera. ¿Por qué los argentinos fuimos tan vapuleados por los ingleses? ¿Y por qué? Yo no digo de odiar a un inglés que tenés al lado. Digo de, como argentino, tener dignidad, tener un concepto de soberanía y nacionalismo y entender que, el inglés como imperio, o sea, el imperio inglés, nos hizo pelota y nos debe plata y están muy en deuda con nosotros. De hecho, todavía sigue el conflicto de Malvinas doliendo. Yo creo que estoy casi convencido. No sé si estoy convencido, pero uniendo distintas cosas que fuiste contando a lo largo de este podcast, me encuentro con, por ejemplo, gente en Bangladesh hecha mierda por los ingleses. Me encuentro con gente en Australia, con los maoríes, hecho mierda por los ingleses. Gente en Argentina, que estoy viendo, no entramos en ese punto. No puedo evitar Pero lo vimos, sí. ser de donde soy. Nosotros lo vimos. África y distintos lugares hechos mierda por los ingleses. Y en todos los lugares lo que puedo unificar son actos como de raterismo, de piraterismo. Y todo bancado con una propaganda, con una publicidad, con un mensaje de que lo que hacen mierda no importa, de que ellos son buena gente y de que lo que ellos dicen es lo que está bien y lo demás está mal. Y entonces, en este podcast que tanto escucho, que se llama Indómitos y que siempre se trata de personajes, y que en este no tenemos ni un solo personaje. No, un nombre. No hay un solo nombre de alguien que valga la pena. Sí hay un Capitán Q, que no sé qué, pero. Y algunos nombres de gente buena, pero que no es Sí, no protagonista, está- ni es para nada. Sí, es un capítulo raro, ¿eh? Es un capítulo raro. Nuevo esto. Entonces, me gustaría traer a un personaje que ya fue protagonista de otros varios podcasts. Y que yo no entendía qué es lo que había logrado hasta este momento, quizás, en el que digo, todo eso que los tipos logran con propaganda, ¿no es cierto? Con la imagen, y viene un negrito de Argentina a cagarlos en su propia salsa, en su propio juego, que es el de la imagen. O sea, un tipo metiéndole 2 goles, Tampeándolo. trampeando, pirateando y después haciéndole el mejor gol de la historia. O sea, el mejor gol que existe en un deporte que inventaron ellos para conquistar. Eso me gusta. Lo hace un tipo de Argentina. Y por eso en Bangladesh tenés gente. Ahí ven las motitos. Ahí tenés la Por eso en la Bangladesh bandera tenés argentina. gente levantando. Por eso tenés a un tipo jugando al rugby en Nueva Zelanda para el mejor equipo de rugby del mundo. Que uno piensa que no nos tienen ni siquiera en su radar. Y que cuando muere Maradona llevan Chao. una camiseta a decir, che, Acá está el respeto, claro. acá está el respeto. Entonces ese respeto del que mucha gente dice, pero nada más metió un gol, o como he escuchado a algún actor en la tele diciendo que, ¿cómo le explico a mi hijo lo que es la enfermedad? Por eso digo, pero cuando vos entendés que lo que los tipos hacen es manejar más que nada la imagen, la propaganda, la publicidad y lo que ellos quieren vender, alguien los cagó en su propio producto, entonces me parece que el Indómito de hoy también No. Sí, Me encanta. totalmente. es el libro. Me encanta porque. Explica mucho de por qué es quien es. ¿Sabes por qué me encanta lo que decís? Porque yo el capítulo lo pensé como, ¿por qué en Bangladesh festejan? ¿Por qué los escoceses nos quieren? ¿Por qué los irlandeses nos quieren? Me olvidé de Escocia. Bueno, vean Corazón Valiente. No voy a contar lo de Escocia porque ya es muy conocido por los argentinos, pues creo que el 90% vimos Corazón Valiente. La película es muy realista. Salvo el amor de William Wallace con la princesa esa, es todo verídico. Entonces, ¿por qué los escoceses nos quieren? ¿Por qué los neozelandeses pusieron esa camiseta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eso, ¿por qué? Es por lo que dijiste vos. Porque además, hay un factor acá. Un negro, como... No tomemos el concepto negro de... decía de Gandhi antes. descendiente de África, no. Negro como un concepto, un pobre, un desclasado, un rechazado, un tipo al que le robaron las cosas, un tipo al que lo cagaron de hambre, un tipo...
es un ícono. Maradona, más allá de ser argentino, todo, es un ícono del pobre ganándole al inglés, como dijiste vos, en su propio juego, el que inventaron ellos. Sí, y hay que tener cuidado también porque cuando recién jugábamos con los nombres que tendrían los lugares que nosotros podríamos conquistar y cómo tendrían un nombre como por ejemplo Holy Place y demás, y nos parecía gracioso y ridículo, está pasando tranquilamente en cualquier lugar al que vamos que todo se llama de repente con nombres en inglés porque suenan más, voy a usar esta palabra, más cool, más canchero. Entonces nos convencen de que si nosotros lo hacemos es ridículo, de que si el otro lo hace está bueno. Listo, nos tosqueamos, ¿no? No, de golpe ya estamos. Quizás Estamos con Menceducci. Quizás De golpe estoy somos entrando, quizás claro. estoy entrando, pero como de repente si uno lo hace es ridículo, si el otro lo hace está genial, y siempre terminamos mirando qué harían ellos para tomar el ejemplo, y al final terminamos cayendo en la red de que el café se llama coffee, y de que, De que en vez de pedir un cortado pedís un flat white. y de que en vez de pedir un cortado pedís un flat white. Es verdad. Nos olvidamos de que eso sigue ocurriendo y que han cambiado la estrategia y que en vez de ser ir con los barcos y las cosas, te ponen un presidente. No vamos a nombrar a Zelensky ni vamos a nombrar a otro, pero como que el dominio que es cultural y que nosotros, particularmente nosotros tres, que somos amigos ya hace bastante tiempo, no podemos evitar ser influenciados o ser atacados por en este caso, su mejor arma, que es la música, que es la cultura. Nos han entrado de una manera que somos adictos a su... Como fuese el opio que le liberaron a los chinos, a nosotros nos metieron los Beatles, Led Zeppelin y un montón, los Rolling Stones, Iron Maiden. de bandas maravillosas. Los Stones. Ozzy Osbourne. ¿Hay algo más argentinizado que los No, Stones? por eso, digo... Bueno, pero ojo, porque también podemos hacer como hacen ellos y agarrar las cosas buenas y ocultarlas y mostrar solamente la mierda. No, y a mí me gusta también el concepto Creo que tiene una bajo la marca. Pará. No, digo, no tiene nada de malo que tomemos la música, que es genial, y un Exacto. montón de otras cosas que Exacto. hacen de manera maravillosa y por eso son quienes son. Nadie, cuando empezó esto dije, habrán hecho cosas también que valgan la pena, por supuesto. Y por supuesto también tienen gente buena y que vale la pena. Estamos hablando de que a lo largo de la historia el comportamiento diplomático no ha sido el mejor. Y que no quiere decir que no vengan grandes músicos, grandes artistas, grandes pensadores, grandes filósofos, incluso grandes políticos habrán tenido también, y no tiene nada de malo reconocerlo, pero no quiere decir que por eso tengamos que dejar que nos digan que todo lo nuestro no sirve para nada, sino que hasta acá está bueno lo tuyo y hasta acá está bueno lo mío. Exacto. Prefiero al café seguir diciéndole cortado o café con Me leche. estaba acordando de la foto de Maradona con Freddie Mercury. Maradona con la camiseta inglesa y Freddie Mercury con Argentina. No vamos a ser tan estúpidos de decir, los ingleses es una mierda, no escucho Queen. No, boludo, no. Disfrutá Queen. Disfrutá Queen, disfrutá los Stones, disfrutá los Beatles, disfrutá Iron Maiden. Si te gusta algo inglés, disfrutalo. Pero sabé quién es el imperio inglés. Sabé. No esté... Está bien disfrutar de que tengan cosas buenas culturales, aunque como dijimos con Leo, a veces la cultura también es una forma de dominar y de conquistar. Pero no por eso voy a ser tan necio de decir, ya Queen no escucha porque son ingleses. No es para tanto. Pero hay que tener bien en claro quiénes son los ingleses y qué vinieron a hacer. Y ojo, ¿qué están haciendo ahora? Porque mientras nosotros estamos hablando acá, hay barcos que están de guerra yendo y viniendo por Malvinas. Y es una tocada de ojete, no me digan que no. Están ahí viendo qué hacen, están sacando petróleo. Quizás hay estudios del CONICET que decían que hay una ¿Eso no es el próximo capítulo? Bueno, es una adelanto. Como productor de todo. Es una adelanto. Estoy hablando como productor. Tiene razón el No productor. como amigo. Digo, Disculpa. no ser necio, pero tampoco ser boludo. No dejarse colonizar. Repensar un poco las cositas, repensar. Che, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Así que vamos cerrando. El próximo capítulo vamos a hablar de nuestra relación con los ingleses, que claramente no va a ser buena. ¿Estás convencido vos? Yo estoy ahí, ¿viste? Sí. Voy a esperar el próximo capítulo para ver si me afilio o no. Y voy a contar una anécdota muy cortita. ¿Cerramos con la misma? Sí, para decir que no es personal. No es contra un inglés que pasa caminando y le escupo la cara o le pego. Es contra
concepto de nación que invade y contra el colonialismo particularmente. Y la historia que voy a contar es corta. Mi bisabuelo Félix peleó en la Primera Guerra Mundial, finales de Primera Guerra Mundial. Bisabuelo Félix Kripa, para Italia, era italiano. El tipo odiaba a los ingleses porque donde estaba él, el pueblo de él, le tenían odio a los ingleses. Odio, pero de verdad. Por los temas de la guerra, bueno. Entonces, estaba en la guerra de trincheras, que era una guerra muy dura porque estaban muy cerca de uno de otro disparándose. Y se termina, justo esta anécdota es del día que se termina la Primera Guerra Mundial. Empieza a sonar un silbato que tocaban en esa época para que se retiren los ejércitos. ¿Y qué pasa? En la confusión de que estaban peleando, habían salido las trincheras y se estaban empezando a cagar a tiros. Y la guerra no es algo claro. Mis abuelos, se lo explica a mi abuelo. Había humo, gas, todo un quilombo, se estaban cagando a tiros. Pero ellos sabían que tenían que ir para atrás. O sea, él sabía que a sus espaldas estaba la trinchera de él, tenía que ir para ahí. Suena el silbato, aparecen unas banderas blancas como que los dos se rinden, pero en realidad porque había terminado. Y se ponen contentos y empiezan a ir para atrás. Entonces mis abuelos se da vuelta y cuando está corriendo para la trinchera, ve un chabón que viene de frente, un inglés. Y se quedan los dos mirando con la bayoneta en la mano, como haciendo como la seña para matarse. Y se miran y se quedan los dos quietos, tipo como dos perros cuando se están mirando antes de morderse. Y mi bisabuelo dice que en inglés lo miró a los ojos y bajó la cabeza y le levantó la mano y dijo como, ya está, y le señaló la bandera le señaló la bandera blanca y como en inglés le dijo, no dijo nada porque no se entendían, pero hizo una seña como, mi bisabuelo agarra el arma, la baja, hace lo mismo, se saca el casco, le hace así como, no, está bien. Y entonces mi bisabuelo le hace como una seña de pasá, y levanta el arma como para que vea que no. El inglés le hace una seña y dice, ok, lo saluda y se van. Dos personas que eligieron no matarse. No es personal, no es contra un inglés. ¿Qué pasa? 20 años después, mi bisabuelo estaba tomando un café en Milán, antes de venir a Argentina, y le tocan el hombro y se levanta y ve un tipo llorando delante de él. Y mi bisabuelo lo mira y no entendía. Digo, ¿quién es este tipo llorando? Y el tipo lloraba. Y el tipo le hace la misma seña que le había hecho ahí en la trinchera. Y mi bisabuelo lo ve y ahí entendió. Dice, oh no, es en inglés. Ahí tuvieron en el penal ese, ahí. Casi se En mata. el mata-mata, claro. Y se levantó, se abrazaron. No, Ahí. la quijera de la muerte. Dice que estuvieron como 10 minutos abrazados, llorando los dos. Empezaron a charlar como podían, porque encima los dos no cambiaron nada. Tipo, Claro. mis abuelos se hablan de realidad. Inglés, claro. Y se comunicaron y fueron a tomar un café, se cagaron de risa, hablaron de la guerra como pudieron ahí. Pero que se entienda la anécdota, no es No personal. contra las personas. Es contra una lógica de un Estado asesino. Eso es lo que queremos dejar claro. Y contra el Y colonialismo. lo que pasa es que el Estado está conformado por personas. Exacto. Entonces es difícil hacer la separación, separarlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero tampoco hay que dejarse boludear. Hay que encontrar un equilibrio y no es nada fácil. Se lo dejamos para que piensen para la próxima. El próximo capítulo será Inglaterra la venganza, Inglaterra contra Argentina. Las metáforas de los títulos son ambas. Cuánta poesía, ¿no? Indómitos. Indómitos. Gracias por escucharnos.